Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del curso Operación y Mantención de Sistemas de Riego Tinificado y Fertirriego, con el docente, el profesor don Andrés Sánchez. Y vamos a partir en honor al tiempo y a la gente que llegó a la hora y los demás que se vayan sumando a esta clase. Así es que, profesor, le dejo Perfecto. la palestra ahí para que comience la clase. Muchas gracias. Bien, saludarlo a todos. Espero que estén bien. Como señalaban, estamos en nuestra sesión número 3, o el módulo número 3, que está asociado a la operación del sistema Fertirriego. Vamos a revisar unos apuntes que están en sus clases. Sin embargo, si ustedes tienen dudas, cuando cambiemos de presentación, les voy a, les voy a dar ahí mi correo, si necesitan alguna información. Dejar claro algunos temas. Cuando hablamos de fertirriego, es un tema que puede ser un poco complicado para abordar en un par de horas. Tiene que ver mucho con química. Acá, como les señalaba a otro grupo, la idea es que ustedes se pueden apoyar con sus asesores técnicos. Entiendo la mayoría son usuarios de INDAP, con sus usuarios técnicos respecto al procedimiento. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar luego que dentro de algunos productos que se ocupan en fertirriego o para mantención o para trabajar el suelo, inclusive está asociado a algunos ácidos que son difíciles de poder manejar, son peligrosos. Entonces, por eso es la recomendación. Hay personas que me señalaban la vez pasada que están trabajando un poco un método de aproximación y hoy día les voy a dejando algunos criterios, ¿ya? Otra recomendación, cuando nosotros siempre hablamos de fertirriego, yo les he recomendado que tengan, ojalá, análisis de suelo, un análisis foliar, análisis de agua. ¿Por qué análisis de agua? Porque depende de la calidad del agua, cómo puede reaccionar también el producto químico. Análisis de suelo, porque ustedes tienen que hacer un cálculo, como, como veíamos la vez pasada, como la demanda hídrica, también hay un cálculo aquí para determinar la cantidad de fertilizante que tiene disponible el suelo, versus lo que va a sacar la planta, y ahí viene lo que vamos a aplicar. Hechas esas consideraciones, vamos a revisar algunas cosas que están anotadas por ahí en los datos que ustedes tienen en el sitio del curso. Fíjense, vamos a hablar de algunos efectos del exceso o déficit de algunos nutrientes, minerales. Piensen que los nutrientes están asociados al suelo y son los que junto con el suelo le dan vida, y obviamente acá aporta el alimento a las plantas. Y tenemos un sistema que está asociado a poder tener suelo y minerales y la materia orgánica. Déjenme buscar un poquito el aire, vengo al tiro. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de nitrógeno, que es uno de los elementos que más se utilizan en agricultura, eh, detectamos el tiro cuando hay deficiencia. Y la deficiencia la notamos porque hay escaso vigor, la planta crece poco, bajo crecimiento vegetativo, y al contrario, cuando tenemos mucha nitrógeno, la planta se ve en verde, un verde oscuro, brillante, como dicen, se van en vicio también y tienen poca fructificación. El fósforo nos produce un lento crecimiento inicial y disminuye la fructificación cuando hay poco. Cuando hay mucho, va a afectar la absorción de zinc, ¿ya? Tanto en el suelo como en las plantas. También en la movilidad, se la voy a mostrar luego. ¿Qué quiere decir eso? El elemento se mueve mucho en el suelo y en la planta, ejemplo, el nitrógeno. Entonces, por eso también es importante tener un buen sistema para fertilizar, ya que si agregamos más fertilizante, terminamos contaminando las napas freáticas. Y el potasio va a regular el estado hídrico de las plantas, disminuir el tamaño del fruto cuando hay déficit y va a estar más susceptible a enfermedades, ¿ya? Y cuando hay mucho potasio, va a inducir una deficiencia de magnesio. Ahora,
¿por qué entregar fertilizante a través del riego por goteo y en las raíces? Porque principalmente las raíces, y aquí tenemos dónde se distribuyen. Las raíces es por donde absorben el nutriente en las plantas. Fíjense, tenemos elementos que son importantes en las raíces, el fósforo y el calcio, en la hoja nitrógeno, magnesio, hierro y manganeso, en la floración el fósforo, boro y zinc, y en la fruta el potasio, el calcio y el magnesio. Principalmente distribuido, estamos hablando aquí en frutales. Y cuando tenemos también una relación de lo que puede absorber una planta, tenemos al tiro que pensar nosotros en cuántas raíces tiene. Ahí tenemos una densidad radicular, centímetros por centímetros cúbicos. Fíjense, ¿quién tiene mayor cantidad de raíces? Raíces, densidad radicular, la pradera, vallica. ¿Quién tiene menos en esta tabla? La cebolla, 0,5. Claro, a través de las raicillas por donde se absorbe los fertilizantes. ¿Qué va a afectar también un crecimiento de una raíz? Enfermedades, los nematodos, alguna pérdida de estructura. Lo vimos en la sesión anterior, ¿se acuerdan? Estaba la textura y la estructura como se ordena esto, y pueden ser en lámina, en bloque, y otra columna y otros más, pero esta estructura, principalmente por falta de materia orgánica, se va a producir compactación, ¿ya? Si hay compactación, vamos a tener más microporos que macroporos. Recuerden que el agua estaba en los microporos. Implica que también vamos a tener menor oxígeno, menor retención de humedad. Va a haber problemas con fósforo. Entonces, cuando queremos ver el acceso, como les decía yo, de los alimentos, la planta hacia los alimentos, es un contacto directo suelo-raíz. El análisis de suelo, por eso yo les decía, que se hace en pata saturación, asemejando un poco lo que ocurre en el suelo, y la difusión está en iones, ¿ya? Cuando hablo de iones, estoy hablando de cargas, ¿ya? Están cargados. Y recuerden que también el suelo tenía cargas, positiva y negativa, y eso hace que se pueda quedar adherido al suelo. Y otro sistema también que tenemos, el flujo masa. Cuando hablamos de flujo masa, estamos diciendo que hay muchos elementos y supongamos que la dirección va en ese sentido, el flujo, y esto hace que se muevan los elementos, ¿ya? Flujo de masa. Mucha concentración en la solución y hace que se mueva. Para que lo entiendan, es como si estuviera en Santiago en el metro y me pongo frente para el tren, abre el vagón y se produce este efecto, el flujo masa. Yo no entro, me entran. Yo no salgo, me sacan. Toda la gente se mueve en masa. Eso es la misma lógica que sucede acá. Entonces, cuando hablamos de fertirrigación, estamos hablando de aplicar abono suelto en el agua de riego. Es una práctica relativamente nueva y tiene los beneficios de que, como les decía yo, podemos llegar con el agua a la raíz y con los fertilizantes. Hay menor uso de fertilizantes, es más económico, va a mejorar la eficiencia de utilización, ¿ya? Porque vamos a tener en la humedad de la zona raíces el alimento y no va a tener que viajar tanto tampoco en el suelo, van a estar mejor distribuidos, podemos ajustar más fino las dosis según el crecimiento de la planta, y si hay un problema de eficiencia, lo podemos realizar rápidamente y lo podemos abordar. Algunas desventajas, obstrucciones, que se tapen los goteros, ¿ya? Podemos también salinar el agua de riego, uno de los problemas. Debemos tener sí o sí nutrientes secundarios, ¿ya? Dependiendo del tipo de suelo, los elementos que tengan, para ir suplementando, para tener un desarrollo equilibrado de las plantas. Fíjense aquí algunos datos en nitrógeno. La dosis se tiene que ajustar de acuerdo a la demanda de la planta. ¿Y qué quiere decir eso? La demanda de nitrógeno no está relacionada, podríamos decir que así,
En los primeros estados de desarrollo, voy a colocar acá un 1, un 2 y un 3. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir eso? La cantidad de nitrógeno dice ser menor cuando la planta está en crecimiento. Menor me refiero al total que en teoría pueda necesitar, a una planta que esté en pleno proceso productivo. ¿Ya? Entonces, tenemos, a ver, que el nitrógeno se tiene que dosificar acá, según la demanda de la planta. ¿Cuánto es la dosis? En promedio, acá yo les voy a dar algunos valores en promedio. El detalle, de hecho, vamos a revisar después al finalizar el módulo. Les voy a mostrar algunas tablas que me han pedido ustedes de fertilización, pero también, ojo, depende del agua, del suelo, del clima, hay muchas variables aquí. Pero en promedio, 60 a 160 kilogramos de nitrógeno por hectárea, ¿ya? Y suelos con textura media, 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Y utilizar preferencia nitrato de amonio, nitrato de potasio y urea. Y como les digo, la dosis depende de cómo ha crecido la planta. Y hacemos una parcelización en suelo arenoso diariamente. ¿Por qué? Por lo que hablábamos en la clase pasada también, el suelo arenoso es más liviano, se va a lisificar más. Cuando hablamos de fósforo, ocupamos ácido fosfórico, fosfato monomónico y diamónico, y también podemos aplicar a inicio de crecimiento, septiembre, y después desde la floración hasta la cosecha. Estos frutales. 40 kilogramos de fósforo anualmente con una dosis de mantención. Dosis de mantención me estoy refiriendo a una cantidad que es como lo mínimo que requiere la planta para satisfacer sus necesidades básicas. ¿Qué quiere decir eso? Crecer, mantenerse viva. Potasio, se puede aplicar cristasol o nitrato de potasio. Aplicamos desde floración, dosis moderada, desde valla, está hablando de tosto de uva, 4 milímetros hasta pinta, dosis de potasio un 15%, más en relación al nitrógeno. Ejemplo, 60 kilogramos de nitrógeno, lo aplicamos 70 kilogramos, y al segundo año de fertilización lo vamos a monitorear. Por eso les decía yo, es importante tener el análisis foliar, es decir, cuánto está consumiendo la planta. Y tenemos los macro, los micronutrientes. Y cuando hablamos de micronutrientes, son en pequeña cantidad, ejemplo, hierro, zinc, cobre, manganeso, y que no estén disponibles en la planta. Entonces hay que liberarlo. ¿Y cómo hacemos eso? Acidulando. ¿Qué quiere decir eso? Manejar el pH. Pues aquí es un tema que es más o menos complicado. De 6 a 6,5. ¿Y cómo lo hacemos? Agregando ácido fosfórico. 40 centímetros cúbicos por metro cuadrado. Metro cúbico, perdón. Y podemos acidificar también el suelo con azufre, ¿ya? Con 1 o 2 kilogramos por árbol. El pH del suelo es mayor de 8, aplicamos algunos micronutrientes que son más caros, más específicos, el EDDHA, y podemos aplicar a otro micronutrientes que son quelatados. ¿Qué quiere decir eso? Es un producto químico que es como decir yo, como una especie de vitamina, viene con todos los elementos y obviamente son productos más caros. Cuando nosotros queremos fertirrigar, tenemos dos tipos, como les señalaba, cuantitativo y proporcional. Cuando es cuantitativo, vamos a los fertilizantes mezclados con agua de riego en un tanque, ¿ya? Y vamos a tener conectado a la red o un inyector, sistema Venturi o un tanque de presión. Y de acuerdo a la necesidad de la planta y el estado de crecimiento, vamos a ir controlando la cantidad, ¿ya? Es barato, fácil de operar, bajo costo de mantención. Fíjense, se ocupa en suelo franco a pesado, o sea, suelo arcilloso, con una capacidad de intercambio catónico, o sea, actividad del suelo mayor a 30.000 equivalentes, ¿ya? Y el flujo de agua que va pasando genera turbulencia.
y se va disolviendo, ¿ya? Y el proporcional, vamos a tener una cantidad concentrada de fertilizante y tratamos de mantenerlo constante durante el riego. ¿Con qué? Con una bomba, ¿ya? Principalmente para suelos livianos, arenosos, o sea, para que no le exige. Caja de río con baja capacidad de retención. Y aquí tenemos el método de fertilización asociado a la textura del suelo. Fíjense, cuantitativo, el que hablábamos nosotros, para suelo arcilloso, franco, arenoso y franco. Y proporcional, franco arenoso, arenoso, areno gravoso. Una fertilización base más alta en arcilloso, menos cuando franco. Aplicamos en suelo arcilloso, franco, franco arenoso con el método cuantitativo, NPK. Y todos los nutrientes con el método proporcional. Y aquí viene una pregunta. Tengo el tipo de suelo. Arena francosa con ripio en caja de riego. Frecuencia de riego. Riego en forma diaria, mañana y tarde, y la fertilización va a ser diaria, mañana y tarde. ¿Ya? Todos los días. ¿Por qué tengo que aplicar un riego y una fertilización diaria en un suelo de arena francosa? ¿Por qué creen ustedes? O en arena. Fíjense aquí el tiempo riego y la frecuencia de riego. Aquí alto, porque estamos hablando de arena. Está muy dividido, entonces el agua se le exivia. Entonces por eso estoy obligado a regar todos los días, en la mañana, en las tardes, un poquito, para poder tener. Y entregarle el fertilizante también. Si riego mucho rato, va a lixiviar. Y fíjense el otro extremo, un franco arcilloso. El franco arcilloso o arcilloso, vamos a tener que se riega en forma diaria, todos los días, y 2 veces por semana voy a fertilizar. Ahí está la respuesta o algunos criterios. Depende del tipo de suelo. Eso lo tienen que ustedes ir manejando, ¿ya? Algunas normas. Para hortalizas se recomienda hacerlo en cada riego. En frutales puede ser una vez por semana. Y cuando fertilizamos en forma diaria, vamos a tener el problema de mucha mano de obra, que es lo que conversamos en algún momento con nuestros compañeros. ¿Y lo podemos obviar? Sí, pues, dependiendo del sistema que tengamos, que sea más o menos tecnificado. Y si el agua es fría, va a afectar el crecimiento radicular. Por lo tanto, la absorción de nutrientes. O sea, temperatura del agua. Y tenemos que tener una concentración de solución madre en el agua de riego que no puede exceder los 700 partes por millón. De 200 a 400. O sea, estamos hablando de 0,2 a 0,4 litros por metro cúbico. ¿Ya? Ese es un rango, 0,2 a 0,4. Acá hay una metodología, que es el de los dedos, de los quintos, que tengo que dar tiempo. Ejemplo, cuento 1, vamos a colocar 2, 3, 4, 5. Vamos a poner ahí 1 y aquí riego. Primer tiempo riego con agua. Segundo tiempo fertilizo. Y tercer tiempo voy a regar, a seguir regando sin fertilizante. ¿Ya? Esa es como la técnica, lo que se debe hacer. ¿Por qué? Para aprovechar que la cañería con el agua se vaya lavando. O si no, se van a producir precipitados. Cuando preparamos soluciones para fertilizar, tenemos la solución madre. Está concentrada, ¿ya? Y la vemos de acuerdo a la solubilidad máxima. Yo les voy a mostrar unas tablas que hablan de eso. Y todo esto está, acuérdense, está en el cabezal de riego. Y vamos a inyectar el sistema. Ojo, puede tener una conductividad alta y un pH ácido.
¿ya? La solución madre. Y cuando una solución nutritiva, tenemos la solución de agua madre con el agua de riego. Se va inyectando ahí. Entonces podemos tener en los cabezales de riego disoluciones madres concentradas en función de 3 criterios. Aquí vamos a hablar de criterios ahora. Va a estar en forma proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a inyectar, vamos a aplicar fertilizante en una forma proporcional. ¿Ya? ¿Respecto a qué? Al caudal máximo de la bomba, que vendría a ser como el 100%, o la dilución que tenemos. Un ejemplo, 0,5% se inyectan en 0,5 litros de disolución madre. ¿Y lo vamos a mezclar con qué? Con 100 litros de agua. ¿Ya? Entonces, esta solución madre se va a diluir aproximadamente 200 veces. Otra forma de inyectar según el caudal de agua. ¿Se acuerdan que cuando veíamos fotos había unos caudalímetros que marcaban ahí el agua pasada? Ahí se ocupa. El inyector se gradúa en litros por hora y necesitamos conocer el caudal de agua de riego que pasa por la tubería. Entonces, si tenemos un caudal de 2000 litros por hora, tendríamos que ajustar el inyector a 10 litros por hora para diluir 200 veces. ¿Ya? Otro es teniendo parámetros físico-químicos, ejemplo, pH y la conductividad eléctrica. Y eso lo vamos ajustando. Cuando tenemos una solución madre o concentrada, va a ayudarnos a mejorar la solubilización. Ejemplo, urea, nitrato de potasio y el sulfato de potasio. Entonces, debiésemos ocupar nosotros una solución madre en concentraciones que van a ir de 0,5 a 2%. ¿Ya? Depende de qué, de fertilizante y del agua. ¿Estamos hablando de qué? De 500 cc a 2000 cc por 100 litros. ¿Ya? Ácido fosfórico, es que le decía yo, ¿aporta? Sí, aporta. Aporte de fósforo para las plantas, me ayuda a controlar el pH del agua de riego y la preparación de la solución concentrada. Y nos sirve, como le decía yo, para limpiar tubería. Eso podemos ocupar el ácido fosfórico. Ojo, es un ácido. Ahí tenemos una complicación para el manejo de nuestro sistema de riego, que es el tener que trabajar con ácido. Ya. Necesito que me vayan diciendo si logran ver o no logran ver, porque voy a colocar otra presentación acá. A ver. Uno, dos, tres. Ya. ¿Están viendo ahí la pantalla mía? Por favor, díganme. Sí, se ve. Ya. Entonces aquí vamos a retomar algunas cosas. Vamos a necesitar aproximadamente un 30% de lo que estamos viendo en la zona de alta demanda y humedecer, ojo, la zona radicular es un 30%. Yo les mencionaba la vez pasada que si tenemos un arbolito y nosotros proyectábamos una sombra, cuando a las 12 del día, cuando el sol está dando justo arriba, se va a proyectar esa sombra y nos decir más o menos cuánta es la cantidad de raíces que hay. Entonces ahí uno tiene una relación de cómo es las raíces que tiene el árbol y la densidad. Y podemos proyectar. ¿Ya? Las ventajas ya las conversamos. Cuando hablamos de los componentes del sistema de riego localizado, es lo que ya conocemos, el cabezal, que ustedes lo vieron. ¿Y qué es lo que tiene el cabezal?
¿Se acuerda lo que tenía el cabezal? ¿Alguien me puede decir, explicar qué, es lo que, qué componía el cabezal? ¿Qué es lo que esperemos encontrar en un cabezal? Tenemos el motor, debiésemos tener ahí el tanque o la bomba de inyección de fertilizante, medidores de presión, ¿qué más debiésemos tener ahí? Filtros, y de ahí va la salida al sistema. ¿Ya? Eso es como lo típico. Acá está. Fuente de presión, bomba, filtro, inyector de fertilizante, válvula y de distribución, que es la típica. Y cuando hablamos de macro y micronutrientes, es la cantidad. ¿Por qué se llaman macro? Porque la planta las consume en mayor cantidad. Ejemplo, carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. El hidrógeno, oxígeno y carbono generalmente se saca de dónde? Lo sacamos del aire. Y los micronutrientes que lo requieren para su desarrollo, pero en menos cantidad. Por eso se llaman micronutrientes. Ejemplo, hierro, manganeso, cobre, zinc, molibdeno y algunos poquitos, por eso se llaman traza, cobalto, sodio, casi nada. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos. Acá empezamos con algunos datos. Datos, como le digo, promedio, es como el estándar, por si alguien quiere el dato como promedio. Fíjense, tenemos extracción media de algunos cultivos, ¿ya? En base a la producción y lo que saca de nitrógeno, fósforo, potasio. Ejemplo, revisemos el caso de la frutilla. La frutilla tiene un rango productivo entre 25 y 50 toneladas por hectárea. ¿Ya? Si entre 25 y 50 necesito entre frutilla, entre 100 y 240 kilogramos por hectárea de nitrógeno. Esos son como los rangos. ¿Ya? Lo que yo necesitaría. Y cuando hablamos de fertilizante en fertirrigación, tenemos aquí los tipos. Y aquí hay un tema que es importante, que también le dije que lo iba a mover, las solubilidades. La solubilidad, ¿qué quiere decir que es solubilidad? Cómo se disuelve, ¿no es cierto? ¿De qué depende la solubilidad también? De algún producto, sobre todo cuando es sólido. ¿La quieren ustedes? Les pongo algún ejemplo. Cuando tomamos té, el agua está fría, le echo el azúcar. ¿Qué pasa con el azúcar? ¿Se disuelve rápido o no? No, No, ¿no es cierto? O sea, ya tenemos acá un tema. Va a depender de la temperatura. ¿Temperatura de qué? Del agua. Si el agua está más caliente, se disuelve más rápido. Si yo le echo una cucharada, 2 cucharadas, pero si le empiezo a echar más cantidad de azúcar, la concentración también va a depender la solubilidad. ¿Ya? Y aquí tenemos los tipos. Ejemplo, fertilizante nitrogenado. Nitrato de amonio, que tiene, ojo, los componentes, y eso ustedes yo entiendo que lo saben, en todos los sacos, los productos fertilizantes, vienen NPK, ¿no es cierto? Vienen 3 numeritos. El primero nitrógeno, el segundo fósforo y el tercero potasio. Entonces el nitrato de amonio va a aportar nitrógeno, 34% de nitrógeno. ¿Ya? Fósforo nada, potasio nada. Temperatura a 0 grados Celsius, su solubilidad es de 183 grados. ¿Ya? Con eso podemos comparar cuáles son más y cuáles son menos solubles. ¿Ya? El nitrato de calcio, fíjense, necesita 15%, 15 grados Celsius, temperatura del agua, y va a solubilizarse a esa cantidad, a 1020 gramos por litro. Fertilizante fosfatado, lo mismo. Tenemos nitrógeno, fósforo, potasio. Ejemplo, fosfato monoamónico, tiene nitrógeno y fósforo, potasio no tiene. La solubilidad 230. Y es eso, este es uno de los datos que ustedes necesitan, saber qué tan soluble es el fertilizante. ¿Ya? Ejemplo,
Si yo les coloco ahí, vean la tabla, fertilizantes potásicos, ¿cuál es el menos soluble de los fertilizantes potásicos? Que estaría de cajón, que no lo echaría yo al sistema de riego tecnificado. ¿Cuál es menos soluble? De la tablita, ¿cuál es el menos soluble de ahí? El sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio. ¿Ya? ¿Alguien más? Fíjese, su sulfato de magnesio tiene 710. Hay uno que es menos soluble. Para el sur se ocupa. Para encalar. Fíjense, yeso. El yeso tiene 3. 3, o sea, es prácticamente insoluble. Entonces yo no ocuparía yeso para trabajarlo en un sistema de riego por goteo en fertirrigación. ¿Ya? Y eso me da la solubilidad. Ustedes tienen que, con esa tabla, ver más o menos el que se comporte mejor, que sea más soluble. Ejemplo, hay unos que se disuelven bien, la urea, el nitrato de calcio, nitrato de sodio. Otros se disuelven en forma media, cloruro de potasio, fosfato diamónico, nitrato de amonio. Y los menos solubles, sulfato de calcio, superfosfato triple y superfosfato normal o sulfato de hierro. Eso es lo último, con baja solubilidad, no se deben ocupar en fertirriego. La pregunta sería, bueno, ¿por qué hay unos que son más solubles y otros son menos solubles? Antes del sistema de riego tecnificado, casi todos los productos fertilizantes eran en forma sólida, ¿no es cierto? Y se recubren con un compuesto que haga que no absorba humedad, porque si absorbe humedad, empieza a reaccionar y se lo dejan mucho tiempo. Ejemplo, la humedad ambiente, ustedes van a abrir el saco y va a estar duro. Es como a veces le pasa al cemento, se va a endurecer. Y por eso recubren el fertilizante con algunos productos. Ejemplo, tierra de diatomea, arcilla, y hacemos que sea menos soluble. Es para el manejo. Pero eso en el sistema de riego por goteo nos produce que sea menos soluble. ¿Ya? Vamos a revisar ahora las características de los fertilizantes más utilizados. ¿Ya? Con el nombre, el contenido de nitrógeno en porcentaje, fósforo lo mismo y potasio. Nitrato de amonio. Distintos grados de pureza. Hay que utilizar en riego solamente el que contiene 34% de nitrógeno. ¿Por qué? Porque está libre de compuestos insolubles. ¿Ya? 50% de esto, del nitrógeno, va a estar en forma nítrica. ¿Qué quiere decir esa? Que va a estar en la forma en la cual la planta lo absorbe más rápido. Sulfato de amonio, 21% de nitrógeno y 23% de azufre. Reacción, va a acidificar un poco el suelo. Si yo tengo un suelo ácido, no esperaría ocupar esto, porque lo voy a acidificar más. Tal vez en un suelo básico o más de condición árida, podía ocupar sulfato de amonio. ¿Ya? Y también con agua que sean ricas en sulfato. ¿Se fijan? Por eso les dicen, aquí no está en la recetada, le estoy dando los parámetros. Nitrato de calcio, generalmente abandonado en los sistemas de programa de fertilización. ¿Por qué? Por el costo. Y se puede utilizar porque aporta calcio cuando el elemento puede ser necesario. Nitrato de sodio, el salitre, de bajo costo, pero tiene impurezas insolubles. No se recomienda utilizar en suelos con pH superior a 7,5. El pH es una forma química de medir la acidez o la basicidad del el suelo en este caso. Nitrato de potasio, 15% de nitrógeno y 14% de potasio. No se disuelve, va a dejar impureza.
en el fondo del recipiente. O sea, aquí ya tenemos algunos candidatos que no deseamos ocupar. La urea se comercializa en forma granulada, 46% de nitrógeno, es soluble y fácil de manejar. Entonces se ocupa mucho, la urea se ocupa mucho. Baja la temperatura del agua, ¿ya? No va a salinizar el agua, entonces sería bueno en suelo salino y no afectaría el agua. Cuando tenemos las características de lo otro, para el efecto de la urea, manejamos también la acidez. El ácido fosfórico, entre 51 y 54% de fósforo. Tenemos el que tiene 51% de color verde. ¿Y qué va a tener? Impureza. El que es de 54 es un color blanco y no tiene impureza. Debemos ocupar el que no tiene impurezas. Fosfato diamónico, una concentración alta de nitrógeno y tiene una reacción ligeramente alcalina, o sea, más básica. Por lo tanto, es necesario adicionar ácido nítrico, acá lo que le decía yo, para bajar el pH. Tengo que agregarle un ácido más encima. ¿Cuánto? 0,9 litros de ácido por kilo de fosfato diamónico. Cloruro de potasio. Tenemos potasio de bajo costo y se aplica en Europa, Estados Unidos. No es recomendable en suelos con alto contenido de cloruro. Claro, estamos clorando cloruro y cloruro. No corresponde. Y puede ser complicado con algunos cultivos, como frutillas, pimentones, entre otros. Nitrato de potasio, de alto costo, pero hay beneficio para el agricultor. ¿Por qué? Porque tiene hidrógeno y potasio en forma simultánea. ¿Ya? Sulfato de potasio. Tenemos potasio de azufre, tiene baja solubilidad, en comparación al cloruro de potasio y nitrato. La solubilidad en agua es de 120 gramos por litro, o sea, no nos serviría. Ácido sulfúrico, fíjense, no es fertilizante. De hecho, va a ser 0,00. No contiene hidrógeno, fósforo ni potasio. Pero lo vamos a ocupar para reducir el pH en el agua de riego. Acá tenemos un tema con el ácido sulfúrico. Cuando lo agregamos, lo mezclamos con agua, sube la temperatura. Puede subir la temperatura muy brusco. Entonces, y libera calor. Entonces, es un problema con el uso del ácido. Es peligroso. Entonces, peligroso donde guardarlo, en los tanques, que no se vayan a perforar. Cuando nosotros hablamos de preparar soluciones, o sea, ya definimos, lo primero que decidimos con todo esto es qué fertilizante ocupo, soluble o no soluble, ¿ya? Lo tenemos claro. Y la cantidad, entonces ahora preparamos la solución madre. ¿Qué quiere decir eso? Cantidad de agua en relación al producto. Entonces, en un balde o estanque vamos a agregar la mitad del total de solución a preparar, vamos a agregar el fertilizante, se va a agitar para ir disolviendo, si es menos soluble hay que seguir agitando y agregar agua para completar el volumen. Y ahí recién lo inyectamos al sistema de riego. ¿Ya? Y aquí entramos a hablar de las compatibilidades de los productos. Hay algunos que pueden reaccionar. Entonces es complicado poder mezclar unos con otros. Entonces no debiésemos mezclar fertilizantes con alto contenido de calcio. Ejemplo, nitrato de calcio con ácido fosfórico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a formar una sal, el fosfato de calcio, y me va a tapar los emisores. Tampoco debemos mezclar ácido nítrico, sulfúrico, fosfórico con hipoclorito de sodio. ¿Por qué? Porque va a desprender gases tóxicos. Pero, profe, igual quiero saber cuál es la preparación. Bueno, los que quieran saber la preparación, ahí hay una fórmula. Tengo el volumen mínimo de agua para solubilizar una determinada cantidad de fertilizante. ¿En qué? En litros. La parte de arriba, WP, es la cantidad de fertilizante a disolver. ¿Cuánto necesito?
¿ya? SP, la solubilidad del producto. ¿Dónde lo veo? En la tabla que le mostré, ¿no es cierto? La tabla 9. Y 1200 es un número para transformar gramos a kilogramos. Con ese dato, ustedes pueden calcular cuánta es la cantidad de agua que necesitan para solubilizar una cantidad de producto. Ya lo tenemos claro entonces. Escogimos el fertilizante, que no reaccionara, sacamos la cantidad que vamos a diluir, ahora lo vamos a inyectar. Lo podemos en estanque hermético, que yo se lo mostré, que era una especie como de olla a presión. Succión positiva con el chupador de la bomba. ¿Qué quiere decir eso? La misma bomba tiene un sistema que podemos colocar. Si es muy grande, hay bombas que son especiales para eso, ¿ya? Para inyectar solamente fertilizante. Bombas auxiliares. Inyección que utiliza presión del agua a la red. Y ahí tenemos el sistema Venturi. Estanque presurizado. Echamos la cantidad, hermético, problema, que no va a entregar la cantidad de agua que nosotros requerimos. No sé si se logra ver bien, pero es como una olla a presión, donde el agua va a entrar al sistema, va a mezclar. ¿Qué va a producir ahí? Que se va, supongamos que sea menos soluble el producto, se va a ir al fondo de eso y nos me entrega una cantidad que es lo que yo quiero para fertilizar. Está en desuso. Fíjense, la velocidad de la mezcla va a estar en función ¿qué? De la solubilidad, del tamaño del estanque, de la temperatura del agua y la caudal de inyección. O sea, qué tan rápido o qué tan lento me meta yo con la velocidad para que se mezcle. Con succión de bomba, entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos bomba que por el mismo sistema hacemos que chupe. ¿Qué problema hay ahí? Baja vida útil de la bomba, de los filtros de las válvulas. ¿Por qué? Porque es muy ácido. ¿Ya? Ahí tenemos un sistema chupador de la bomba. Siguen viendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo sí. Ya. Entonces tenemos algunos sistemas auxiliares, como decía yo, son bombas que se instalan para poder sacar. Acá hay otro sistema que de bomba de membrana. Este ya es como un sistema más exquisito, ¿ya? Con una membrana, hace un sistema como de filtro parecido a lo que hacen las células, estas membranas, y hacen un manejo también más fino de lo que es el sistema. Aquí tenemos una bomba, en la 12A va a ingresar la fase de aspiración, ingresa el líquido, fase B, el término de la fase de aspiración y compresión, igual que una bomba, un motor, ¿ya? Va a llenar eso y va a hacer que fluya, que se mueva. Esa es la lógica de esto. Va llenando y va tirando. La bomba centrífuga tiene un mayor caudal de 20 a 150 litros por minuto, pero con una presión de 30 a 60 metros columna de agua. Y aquí tenemos la bomba. ¿Es más cara? Es más cara. ¿Por qué? Porque las partes de la bomba y los rodeos son de acero inoxidable. Así que mucho más cara. Y este es el que habíamos hablado nosotros. Ahí está el monito mejor, el Venturi. ¿Cuál es el efecto de eso? Que la cañería es angosta y al angostarse y pausar el agua, cierto caudal, va a hacer que corra más rápido en la parte más estrecha. Si está en la parte más estrecha, corriendo más rápido, va a producir que haya un efecto de chupado. Va a succionar. Y ahí ustedes que enchufan la manguera a su tanque de fertilizante para sacar la mezcla. Aquí les voy a mostrar una tabla, depende del fabricante. Aquí está tabla Venturi por fabricante. Fíjense la cantidad de modelos. Tamaño tipo, entrada y salida, o sea, de entrada, el hilo y lo que sale. ¿Ya? Vemos el flujo. Flujo por inyector. Nosotros trabajamos con litros. 1,9 litros hasta 109,8. Flujo de succión. De 22,7 a 4.277
litros por hora. Para todos los caudales, para todos los gustos, habido y por haber. Depende del cálculo que saquen con el técnico. ¿Ya? Y aquí está cómo funciona el Venturi. Está el flujo de agua, cierro cañería, hago que pase por la cañería más pequeña, está el Venturi y hace que chupe. Yo puedo colocar un balde, estos tambores grandes, azules, generalmente se echan aceitunas, esas cosas, de esos mismos tipos de tanques, y puedo echar ahí la solución madre. Hay bombas auxiliares, o sea, van a ser bombas especiales para poder tirar el fertilizante. ¿Qué hay que revisar aquí? Las presiones. ¿Ya? Cálculo de presiones, de caudales, y nosotros hacemos un cálculo. Igual que para el sistema de riego, hacemos un cálculo aquí también. ¿Cuánto requiere? Primero, ¿cuánto es mi superficie? Es lo primero. ¿Cuánto es lo que yo en la superficie? La necesidad de agua del cultivo. ¿Ya? El tiempo de riego, que lo hablamos la clase pasada. ¿Va a depender de qué? Del clima y el periodo fenológico. La necesidad del cultivo. La información de la solubilidad, que lo conversamos también. Y el tiempo de inyección, que obviamente es el menor que el de riego. Entonces eso nos da el sistema. Y como les decía yo, aquí la recomendación es el sistema de los 5 dedos. El tiempo de inyección, más o menos para calcular. O sea, si no tienen como claridad, háganlo así. Po. Cada dedo va a ser un quinto del tiempo de riego. El tiempo de riego va a ser el cálculo que uno saca. Entonces va a ser un quinto para el llenado, estabilización del flujo, 2/5 para la aplicación de fertilizante, que es el que le decía yo, y 2/5 para el sistema. ¿Ya? Del tiempo de riego lo divido así, en 5. Una parte para aplicar. 2 para que esté el sistema con el fertilizante fluyendo. Y los otros 2, el resto, va a ser para lavado. Y así yo ya tengo calculado el sistema. Puedo hacer una calibración de los inyectores. La calibración la voy revisando en forma periódica, dependiendo nuevamente del volumen. Acá hay un cálculo si ustedes quieren. ¿Ya? Tiempo de inyección en minutos y el volumen. Control el litro. ¿Qué quiere decir eso? Ir midiendo. ¿Cuánto sale en un tiempo dado? En minutos. Bueno, aquí hay un gráfico que no me interesa. Costo del sistema de fertilización. Tenemos para sistemas más básicos, que vamos a necesitar principalmente más cafetería, más fitting, collarines, válvulas, no supera los 30.000 pesos. Eso habría que ajustarlo a los valores de hoy también por temas de COVID y todo eso, han subido algunos valores. ¿Y qué problema hay acá? Hay que hacer una mantención más al dedo, porque va a haber mayor corrosión de la bomba. Si tenemos el inyector de estanque presurizado, el que no pasa por la bomba, vamos a alargar la vida útil, pero ya estamos hablando de un costo de 30 a 50.000 pesos. ¿Ya? Aquí tenemos el sistema Venturi dentro de ese rango. Y con bombas inyectoras auxiliares, que son bombas especiales, de 100.000 a 300.000 pesos. Ejemplo, automatizar todo, costo superior a 5 millones. ¿Qué estamos hablando? De un computador, válvula eléctrica, sensor pH, presión y caudal. O sea, la última chupa al mate, aproximadamente 5 millones. ¿Ya? La norma de seguridad, tener guantes, protegerse los ojos, las mezclas, colocar válvulas check, ¿qué es eso? Que impida que se devuelva el agua. Eso es lo que nosotros debiésemos necesitar. Ahora les voy a mostrar algunos casos, que es lo que me han pedido. Ojo, los productores de arándanos. Estado fenológico, y eso tienen que estar súper claro ustedes. Tienen que ustedes estar en todos sus cultivos
anotar, ahí sí, ahí. Anotar ahí la fase fenológica. ¿Qué es la fase fenológica? El estado de desarrollo de la planta asociado a la producción. Para arándano, en la 10ª región, tenemos lo siguiente. Yema hinchada, primera flor, cuaja, fruto verde, fruto azul rosado, cosecha, yema floral y dormancia. Eso es los estados fenológicos importantes para arándano. Ustedes verán lo mismo para los diferentes cultivos que ustedes tengan. Ver cuántos días dura. Eso está en bibliografía también. ¿Cuántos días duran esto? Los vamos notando. Y las fechas. Las fechas no van a ser lo mismo. Por eso yo no les doy la receta, debe depender. Dónde estén parados, ustedes ya saben, si están al lado de la costa, más húmeda, si está al interior, es más seco, bueno, va a condicionar la fecha. Y ahí anotar si necesita o no fertilización y riego. Yema hinchada no necesita, está recién partiendo, y todo ese periodo menos en dormancia. Antes que se vaya a dormancia, que lo que hacemos, fertilizamos. Y ahí yo veo el sistema para poder fertilizar. ¿Ya? Déjenme salir de aquí. Ahí. Ahí. Fíjense, tenemos un ejemplo con un frutal. Se fija que está esa curva y cómo acumula nutrientes. No saco nada con fertilizar parejito si el árbol no entra en actividad o si el árbol va a entrar en dormancia. Ejemplo, por cosecha. Por eso tengo que aplicar fertilizante dependiendo del estado fenológico. ¿Ya? Ahí estamos hablando de hoja caduca, que se cae en la hoja. Generalmente ustedes también parcializan las cantidades. Vamos a revisar ahí las cantidades también que podemos parcializar. La papa, zona sur, fíjense. Periodo, la cantidad de días y también tiene una curva de acumulación de nutrientes. Tuberización, va a tener mayor cantidad en la medida que va creciendo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tengo que dosificar de acuerdo al estado fenológico la cantidad de fertilizante que quiero aplicar. ¿Ya? Cuando nosotros queremos hacer nutrición vegetal, déjenme que me está molestando esto acá. Ahí. Ahí. Voy a borrar acá. Entonces, la nutrición vegetal es lo que necesita la planta para vivir. Nosotros tenemos que tener una cantidad de producto necesario para que la planta se mantenga, produzca o no. ¿Ya? Déjenme, ahí me salió. Sí, ahí me salió. Voy a aprovechar acá para que vean también en el chat. Les voy a anotar mi correo electrónico. Si alguien necesita más información, me manda el correo, me explican que son alumnos y yo le contesto. De hecho, un alumno me pidieron datos y le envié. Esto sobre todo vimos parte que estaba en la presentación. Las tablas yo creo que les van a interesar, así que el que quiera me las pide. Ahí está mi correo. ¿Ya? Para que lo copien y me mandan un correo diciendo que son alumnos del curso y yo les mando la información. Esa es la forma en que nosotros hacemos la fertilización. ¿Ya? La fenología son, como le digo, la etapa del cultivo que nosotros tenemos que revisar. Y aquí tenemos nosotros los elementos.
los macroelementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, se saca de la atmósfera, NPK, generalmente son los primarios, secundarios, calcio, magnesio, azufre, y los micronutrientes, que es el resto, que se requieren en pequeñas cantidades. ¿Cuándo aplico uno? ¿Cuándo aplico otro? Hay una ley, que sale un dibujito ahí, se llama la ley del barrilito o la ley del mínimo. Fíjense, cuando llega a ser restrictivo para el desarrollo de la planta, pasa a ser importante, que se llama factor limitante. Ejemplo, si ustedes están mirando de frente esto, van a tener el nitrógeno. En ese momento va a ser un factor limitante. ¿Ya? Escríbame mi correo ustedes y yo les respondo. ¿Ya? Ustedes me van a escribir mi correo y me piden y yo les mando su correo ahí, después les voy a responder. ¿Ya? Nitrógeno y en el de la derecha el potasio. Y ahí yo veo cuál es el limitante. ¿Ya? Y ese elemento que es limitante es el que yo voy a necesitar agregar sí o sí, porque si no la planta no va a crecer bien. Nitrógeno se absorbe como nitrato y como amonio. ¿Ya? La movilidad en el suelo es alta y la planta igual. ¿Qué quiere decir eso? Se mueve rápido. Por eso el nitrógeno tengo que tener cuidado con las dosis que aplico al suelo, porque se va a precipitar y voy a contaminar suelo en las napas freáticas. Fósforo tenemos en el suelo en forma media y en la planta alta. Potasio, la forma en que se absorbe, vamos a tener en el suelo que se mueve en forma media y alta y en la planta en forma alta. Bueno, los fertilizantes, ustedes se han dado cuenta, como les decía yo, se mueven estos elementos, pero no como elementos, ejemplo, nitrato de potasio, sino que en el agua se va a disolver y va a haber un catión potasio, o sea, con carga positiva, y un anión con carga negativa, nitrato. Así se lo come la planta. Se divide esto, como les digo yo, tiene carga eléctrica. Por eso es importante que ustedes tengan claridad de cómo está el agua, ¿ya? Fertilizante soluble, mineral cristalizado de origen natural o industrialmente se puede hacer, y tenemos una sal o molécula compuesta de un catión y un anión, lo que le acabo de decir. Tenemos los líquidos que se ocupan para el sistema de riego. Va a ser una solubilidad obviamente más alta. El grado de fertilizante es la cantidad que tiene de fertilizante marcada como nitrógeno, fósforo y potasio. Y esta tabla es la que yo le había prometido a ustedes. No sé si se acuerdan. La compatibilidad que me decían ustedes. ¿Qué tan compatible es? Veamos un ejemplo. Vamos a ver la compatibilidad. Ejemplo, vamos a revisar la compatibilidad. Déjenme. Va. Ahí creo que. No me permite rayar. Ahí sí. La urea. La urea la vamos a revisar. Ejemplo. La urea con sulfato de magnesio me dice que una E. Y E dice mezcla compatible. O sea, podría mezclar urea. Me dice urea y amoníaco anhidro. Me dice que es L. Tiene una compatibilidad limitada. Y donde sale E, la I, perdón, va a ser incompatible en seco y en el tanque. O sea, no habría que hacerlo. Ejemplo, la urea con el nitrato de amonio. ¿Ya? Esta tabla yo creo que es súper importante para ustedes porque le muestra la compatibilidad química en seco y en el tanque. Fíjense el agua.
el agua aparece P, que genera calor por la reacción, ¿con quién? Con el ácido, con casi todos los que son ácidos. Va a subir la temperatura, una reacción. Y la S es soluble, solubilidad. Agua con ultrasol. Todo el línea del ultrasol ahí. Y ahí usted tiene esa tablita que me está mostrando todo, los fertilizantes y su compatibilidad. Esto es importante para ustedes. Tener claridad ahí de los elementos y cómo mezclarlos. O sea, tendríamos entonces que el cálculo, la tabla, la fórmula que vamos a traer, el cálculo para la disolución, tendríamos el tipo fertilizante, la solubilidad del fertilizante y la compatibilidad de los fertilizantes. Con esto estaríamos como listos cómo va a echar a andar el sistema en cuanto a las decisiones. Para poder decidir qué es lo que debe ser. Ejemplo de los fertilizantes solubles, sólido, en polvo o finos cristales. Líquido, ya están ya solubilizados en agua, listos para inyectar. Hay unos que son simples, si da un solo nutriente. Binario, si tiene dos. Complejo, si tiene más. Ejemplo, el ultrasol. Depende de lo que más, del principal elemento que aporten. Si aportan más nitrógeno, se llama nitrogenado. Fósforo, fosfatado, potasio, potásico y completo se tienen NPK. Ejemplo, ultrasol. ¿Ya? Entonces, importante, nuevamente, y lo voy a repetir con otro ejemplo, la fenología del cultivo. Eso me da el rango. Es otra cosa que claro, ojo, fenología. Revisemos el caso ahora para uva de mesa. Uva de mesa. Para el caso de uva de... Ahí, uva de mesa en la región metropolitana. Las fases fenológicas que tenemos son todas estas fases fenológicas. Tienen que tenerlas claras ustedes. ¿Cuánto tiempo dura? Fíjense, para todos los cultivos lo mismo. Las fechas que duran y fertilización y riego. Aplico en qué periodo fertilización y riego. Acá, yema hinchada no, en cosecha no, caída de hojas no, latencia invernal no. Ahí yo sé cuándo tengo que aplicar. ¿Ya? Veamos otro caso, que también me plantean el caso de algún... Acá tenemos la papa. ¿Cuál es la fenología de la papa? Ojo, para papa es la serena. Papa cosecha. Papa consumo, perdón. Tenemos fase fenológica, plantación, brotación, emergencia, crecimiento, tuberización, madurez y cosecha. Esas son las etapas fenológicas. ¿Cuánto duran? Ahí están los días y la fecha. Cuando fertilizo y riego, ahí aparece. Madurez fisiológica no necesito, en cosecha tampoco. Todas las anteriores necesito. Entonces usted ya tiene una relación de cuándo aplicar. Y aquí viene algo parecido que quería mostrarle, que es muy parecido cuando hablamos al dosis de nutrientes. Cuando hablamos acá, del riego. La dosis de nutrientes va a ser que la demanda al cultivo menos lo que aporta al suelo por la eficiencia fertilizante. ¿Se entiende? La dosis. Esto nos falta calcular, la dosis. ¿Cuánto le tengo que dar? Y la demanda del cultivo, ¿qué va a ser? Lo que necesita para concentración en materia seca. Hagamos un ejemplo. Vámonos a una papa. 12 nitrógeno en cultivo papa, producción de tubérculos frescos, 33.000 kilogramos por hectárea. Eso es lo que produzco. Materia seca, 12%. Reviso los tejidos, todo eso, me dice que hay 4% de materia seca asociado a nitrógeno. Entonces digo, lo que produje total, 33.000,
por 0,12, la materia seca me da 3.960 kilogramos de materia seca por hectárea. Lo multiplico por qué? La materia seca por 0,04, que es eso. ¿Por qué? Porque estoy calculando nitrógeno. Me dice que necesito 158 kilogramos de nitrógeno. Eso es lo que necesita el cultivo. Esa es la demanda del cultivo, que también se llama requerimiento interno. Ese cálculo que sacan ustedes o le ayuda a calcular el técnico. ¿Está claro? Así saco yo el cálculo. Para nitro, para lo que sea. Tengo que sacar eso. ¿Cuánto es lo que produce? Hay una tabla que ustedes tienen en el rango. ¿Cuánto nitrógeno? Hago el cálculo de nitrógeno. ¿Ya? Aquí hay una transformación. Aquí está hablando yo el tema más de química. Lo que aporta al suelo, importante. Yo les dije, hagan un análisis de suelo porque ahí tenemos la cantidad que aporta el suelo de nitrógeno o de cualquier elemento. ¿Ya? Y la eficiencia del uso del nutriente. La eficiencia del uso del nutriente me quiere decir, igual que el sistema de riego, fíjense, no porque aplico 100, se va a diluir 100 o la planta se va a comer 100. Y aquí hablamos de eficiencia. ¿Ya? Aquí tenemos, fíjense, el sistema de riego. Que esto es importante también, la comparación. Nitrógeno, el rango en riego tradicional, la eficiencia es de 15 a 50. Y en riego tradicional es de 50 a 80. Si es más eficiente, voy a ocupar para que la planta crezca casi toda la cantidad de nitrógeno, ¿no es cierto? Voy a perder, la eficiencia llega hasta 80, voy a perder 20%. Y va a haber economías también. Entonces, si ustedes se fijan, en la fertilización tradicional siempre va a haber pérdida, pero van a ser mayores comparado con el fertirriego y su rango. Es más eficiente. ¿Ya? ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, porque el fertilizante llega a ¿dónde? El fertilizante va a llegar a la raíz. Esa es la gracia. Resumamos entonces. Nitrógeno para el cultivo. La demanda del cultivo, 158 kilogramos. La demanda interna. Menos lo que aporta al suelo. Vamos a suponer que aportaba 20 kilogramos de nitrógeno por análisis de suelo, ¿ya? Y la eficiencia de su uso, que está en una tabla, me dice que de 0,65, ¿de dónde? 0,65, de ahí salgo yo la eficiencia, y hago el cálculo. Y me dice que necesito, para todo el cultivo, 212 kilogramos de nitrógeno por hectárea. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Nos vamos a una fenología. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que de un 30 a un 40%, de un 30 a un 40% de esto, lo tengo que destruir en la fase vegetativa y en la otra en la fase reproductiva. Entonces, ese valor lo puedo multiplicar por 0,4, que es el 40%, o 0,6, ¿ya? La fase reproductiva. Y ahí yo tengo mi plan de fertilización. Y yo le digo, en tal periodo aplique tanta cantidad de nitrógeno. Es el cálculo que uno hace. Es el cálculo que debes hacer el técnico cuando le ayuda con la fertilización. ¿Ya? Profe, pero igual que es medio complicado. Bueno, acá en esta tabla está como el promedio. Ojo, está el promedio. Esto tiene que ajustarlo a lo que tiene usted. La vez pasada una señora me decía que estaba aplicando y lo hizo un poco por aproximación, por ajuste. Bueno, ahí yo le di la tablita. También se la voy a pasar a usted. Tenemos 12 referenciales. Ojo, referenciales. ¿Ya? Para papa, con un rendimiento de 60 toneladas por hectárea, necesitaría en promedio, por eso hay que ajustarlo, en promedio aplicar 200 kilogramos o unidades
por hectárea de ¿qué? De nitrógeno, y ahí tenemos de fósforo, potasio, azufre, calcio y magnesio. ¿Ya? Para los cultivos que aparecen ahí, todos los que tienen ahí. Es como una regla que ajustarla, ojo, no se queden solo con que una regla, pero esto es un estándar. ¿Ya? Sería como empezar a revisar cómo lo están haciendo ustedes. Frutales, no sé, a ver, revisemos la frambuesa, 35 toneladas por hectárea, nitrógeno 200, fósforo, frambuesa 65, arándano 180 nitrógeno, con una producción entre 20 y 30 toneladas por hectárea. Ese es el ajuste que ustedes tienen que hacer. ¿Hay algunas consideraciones? Claro que hay consideraciones. Por eso les digo, no es como la regla. Fíjense, los suelos trumados de cenizas volcánicas, en el sur hay suelos trumados, tiene mucho contenido de aluminio. Entonces, la dosis de fosfato debe ser aumentada entre el 50 y el 100%. Y ahí dice, consulte a un asesor en fertilidad de suelo. Tienen que revisarlo con su asesor para ajustarlo. ¿Ya? Un ejemplo, veamos un ejemplo, nuevamente con uva mesa. Veamos un ejemplo de esto que ya estamos viendo con uva de mesa. Tenemos lámina de riego, 6 milímetros por hectárea, duración del riego, 2 horas, 120 minutos de riego por hectárea. Gastos de agua, 30.000 litros por hectárea. Inyección de fertilizante, 30 al 90. Cultivo, uva de mesa, estado fenológico, crecimiento foliar, prefloración. Concentración de fertilizante, 0,7 a 1 gramos por litro. Y nos vamos haciendo. ¿Cuál es la concentración de fertilizante a aplicar? Tiempo de inyección, 120 minutos, 2 horas. Agua a inyectar, 30.000 litros por hectárea. A 60.000 litros por hectárea. O por hora, perdón. Por hora y 60.000 litros por hectárea. Concentración, 0,7. El rango entonces son 42 kilogramos de fertilizante por hectárea por 60.000 litros de agua. Eso es. ¿A qué concentración va a estar? Al 0,07 o hasta el 0,1%. Eso es. Y hay una solución nutritiva. Como les decía yo, la solución nutritiva es como el preparado. Estos son para aplicar sistema de riego. Y la señora me decía que lo aplicaba y me hablaba del ultrasol. Bueno, aquí están, fíjense. Tenemos toda esa cantidad de ultrasol. ¿Ya? Ultrasol inicial, desarrollo, crecimiento, producción, todo lo que ustedes quieran ahí. Su concentración, en gramos por litro, 0,5, 1, 1,5, 2 y los aportes que nos dan. Sigamos revisando una pauta de fertilización. Veamos frambuesa. Para suelo ácido, rendimiento medio alto, clima templado, frío, lluvioso. Aquí estamos más en el sur. Etapa, nuevamente, estado fenológico. Crecimiento, noviembre, diciembre. Formación de fruta, enero. Cosecha y post cosecha. Producto, ultrasol inicial, 200 kilogramos por hectárea. Sulfato de magnesio, 200 kilogramos por hectárea. Ultrasol calidad, 200 kilogramos por hectárea. En formación, 150, producción y nitrato calcio, 250. Y así es como yo voy ajustando. Nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, magnesio y calcio. Se dan cuenta que necesitamos generalmente la mayor cantidad de los macronutrientes, nitrógeno en distintos periodos, fósforo y potasio, y los otros pueden o no pueden estar. Va a depender de la condición que tenga el suelo. Variedades tardías, estamos hablando de frambuesa no remontante, nuevamente las cantidades. Y hacemos esa tablita, esta puede ser una tabla Excel, que se les puede ayudar a hacer el técnico. Tenemos el total, kilogramos por hectárea, y ustedes saben cuánto te van a ocupar. Después dosificarlo. ¿Cómo sacamos esa dosificación, profe? Lo vimos delante. Si son 60 o 40, depende ahí de la dosificación de acuerdo al cultivo de la etapa de desarrollo.
frambueso, salsa parrilla, la papa, aquí tenemos la papa semilla, estamos hablando de la papa para la zona sur, rendimiento esperado, tenemos etapa, siembra emergencia, crecimiento, tuberización y llenado tubérculo. Tenemos 4 etapas que nos interesan. En esas 4 etapas aplicamos fertilización. Las cantidades ahí están. Ultrasol inicial, crecimiento, erupción, calcio y magnesio. Los kilogramos. ¿Ya? Eso es el orden que debemos tener. Una hortaliza de ciclo corto, profe. Ya, sandía, melón, ají, berenjena y calabaza. En un invernadero frío tipo quillotano, vía goteo, en campo abierto. Tenemos trasplantes de 1 al día 20, desarrollo foliar, expansión del follaje y cuaja de cuaja cosecha. Los días que lleva eso, y al lado el producto que ocupo. Brócoli, y con eso cierro. A ver, esto lo mismo. Eso es lo que nosotros debiésemos trabajar con nuestro fertilizante. ¿Ya? Acá hay un boletín de línea, que un poco repitiendo lo mismo que ya hemos visto, la forma de la inyección y los cálculos, como decía yo, que se sacan, y terminando con una... Acá hay otro ejemplo. 3 kilos de nitrato de calcio y la solubilidad de este compuesto es de 1.202 kilogramos, 1.202 kilogramos por litro de agua. ¿Cuánta agua requiero? Y lo tenemos sodado. Kilos de nitrato de calcio son 3 partido por la solubilidad multiplicado por 1.200 y nos dice cuánto es. El más ocupado es el Venturi. Aquí está explicado nuevamente el Venturi, cómo funciona. Ese es el sistema Venturi. El flujo va en esa dirección. Se angosta acá. Al angostarse hace un efecto de succión y hace que chupe. Esta es una manguera. Esta manguera va a ir aquí a un estanque que va a tener la solución madre. ¿Ya? Es el famoso Venturi. Ahí lo que les ponía yo, el balde, de cómo está conectado. Entonces me queda como fijar algunos criterios. Los criterios, como les digo, revisen las tablas si quieren empezar a trabajar con datos. Aquí tienen los promedios, esto también se lo mostré recién, en cuanto al promedio, ustedes manejan más o menos cuánto sacan de toneladas por hectárea y eso lo pueden llevar a la cantidad que requieren de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio. ¿Ya? Como aproximación. Si están empezando con el sistema de riego, vayan avanzando con los cálculos ahí para poder ir haciendo un mejor ajuste. ¿Qué necesito? Como les decía yo, necesito tener sí o sí análisis de suelo, de agua y un análisis foliar. ¿Por qué? Porque con eso voy a tener características del agua y cómo se va a comportar el agua. Voy a tener el suelo, qué elementos tiene y cuánto va a sacar de ahí. Y el foliar, ver cuánto es lo que trae la planta. Eso es el sistema de fertirriego. Esto lo vamos a ver después, la limpieza y mantención del sistema. Pero si ustedes logran tener un manejo del sistema de riego, que nos dé las condiciones para poder mantener el cultivo, obviamente va a haber mayor eficiencia, como ya se decía, va a haber mayor ahorro de fertilizante y estaríamos nosotros, aparte de eficientar el sistema, cumpliendo con lo que queríamos. Si estamos teniendo un sistema de riego tecnificado, porque no tenemos mano de obra, bueno,
ahí voy a poder trabajar de mejor manera para eficientar, ser más competitivo mi negocio. Eso es lo que tenía preparado. Espero que hayan anotado mi correo electrónico. El que quiera la información yo se la puedo mandar, sobre todo el tema de las tablas, eso. Hoy día es martes. Le voy a contestar, puede que me demore, pero le voy a contestar, ¿ya? Porque estoy ocupado durante el día. Cuando tengo un tiempito voy revisando y les voy mandando el correo. Así que los que quieran, ya les dije, me mandan el correo, ustedes, a mi correo, me escriben y me dicen que necesitan la lámina, las tablas, no sé lo que sea, y yo se los voy a subir todo para que lo tengan, ¿ya? Por ahí también hay un pequeño libro que es de línea que les puede servir, creo que es interesante. También se los puedo compartir para que ustedes lo manejen como informaciones secundarias que les pueda servir para ir ajustando algunas cosas en su manejo. Nos quedan unos minutitos. Dudas, consultas. Como les decía, es complicada este módulo porque tiene que ver mucho con temas de química, de cálculos. Pero están ahí en la tabla, perdón, en la presentación, la fórmula. Si alguien se anima a hacer cálculo o a manejar las tablas para que le ayuden, ojo, como les dije, pidan que le ayuden los técnicos, sobre todo en el tema del manejo ahí, porque ahí pueden haber reacciones con los productos o si se aplican algunos productos químicos que pueden ser peligrosos en el uso, ¿ya? Más que nada eso, seguridad. ¿Dudas, consultas? Profe, Sí, ¿me puede dar el correo de nuevo? sí, se lo noto enseguida. Me voy a meter acá al chat. Es A Sánchez, todo unido, 144, arroba gmail.com. A Sánchez, ahí está en el chat. A Sánchez144, arroba gmail.com. Me mandan su correíto. Yo, como les digo, no sé si le respondo al tiro. Ejemplo, hoy día, dentro de la semana. Pero por lo menos de ahí a la próxima reunión, a la próxima sesión, van a tener su correo de respuesta. Así lo hice con sus otros compañeros. Me pidieron el dato y les contesté ahí. Cerramos nosotros entonces con esta presentación, que es el tercer módulo, para ya entrar la próxima sesión con el grupo 2, el día 8 de marzo, con el módulo número 4. El último módulo, y veríamos ahí la mantención del equipo riego. Les voy a mostrar ahí unas tablitas de sacar unos cálculos para ver si está regando en forma eficiente el sistema, y si no está regando dentro de ese rango, implica que hay que cambiar el sistema de riego, revisar válvulas, ver qué sucede, ¿ya? Y ver las partes críticas en las cuales hay que revisar. Eso sería lo que estaríamos con usted, el grupo 2, para la próxima semana, entonces, día 8 de marzo. Sería el próximo martes. Bien, eso es lo que les tenía preparado. Como les digo, esa es la información que ustedes pueden abordar. Trataré de hacerla un poco más amigable. Como les digo, el tema ahí de cálculo es un poco complicado, pero la recomendación, la vuelvo a repetir, es importante que se apoyen y se asesoren con el técnico que va a terreno a verlos para ir ajustando. Quien ya esté aplicando productos químicos, como lo hizo la alumna la vez pasada, revise la tabla. O quien se anime a estar trabajando con la tabla, vayan ajustando ahí las dosis. Vayan haciendo pequeñas pruebas para que vean cómo funciona su sistema y si pueden ser más eficientes. Bien, eso es por mi parte. Bien, profesor, le agradezco a nombre también de todos los alumnos el conocimiento entregado hoy día, así es que terminamos oficialmente esta sesión. Algunas recomendaciones. Recuerden que tienen que ver el contenido en el curso para poder aprobarlo, ¿ya? La idea es que puedan ver todos los elementos que están, digamos, dentro de los módulos, de cada uno de los módulos. La próxima semana, como bien indicaba don Andrés, es la última sesión que tenemos con este grupo, la sesión número 4, y el cierre del curso también. Así es que para que se pongan al día los que no están con el contenido al día, ya la idea es que tengan todo visualizado
dentro de los módulos, ¿ya? Para poder terminar, digamos, el curso y acceder también a la certificación. Así es que nos vemos el próximo martes 8, me parece que es, el martes 8, ¿sí? Sí. Sí. El martes 8 a la misma hora, a las 17 horas, para tener la última sesión sincrónica. Recuerden que esta sesión va a estar grabada y va a quedar en la plataforma para que la puedan revisar en caso de que necesiten, con un link hacia la plataforma YouTube para que no les consuma recursos en sus smartphones o en sus computadores. ¿Ya? Así es que muchas gracias, profesor Andrés. Gracias a usted. Y gracias a los alumnos por haber asistido el día de hoy. Así es que nos vemos la próxima semana. Chao, que estén bien, nos vemos, cuídense. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.